pues muchas gracias, Miguel Mora, director de CTXT, y muchas gracias a los amigos de CO que siempre acogen con mucho cariño y afecto estos espacios de reflexión sobre cuestiones candentes. La verdad es que es una respuesta bastante obvia. Un medio de reflexión que llega siempre tarde a las noticias, pero que lo que le preocupa es pensar, analizar y ofrecer buenas reflexiones para generar una opinión pública crítica y con herramientas, con instrumentos para poder pensar por su cuenta, pues no puede por menos que dedicarle, como ha dicho Miguel, un espacio privilegiado a temas que van a afectar de forma transversal todo el debate público en las próximas décadas y que van a afectar de forma individual, de forma personal, la experiencia, el modo en el que cada uno de nosotros vivimos y en el modo en el que entendemos las relaciones de la sociedad, del país en el que vivimos y del mundo en el que vivimos. Así que bienvenido sea un dobladillo, que efectivamente es un papel un poco complicado de abrir y cerrar, en el que caben muchas cosas, pero no todo, y aquí hemos intentado sintetizar algunas. No están todas. Evidentemente el cambio climático por definición es suficientemente transversal como para poderse plantear preguntas en relación con este asunto en prácticamente todas las dimensiones de la vida económica, social, técnica, investigadora, moral, en fin, demasiadas cosas que no caben en un espacio tan pequeño, pero sí hemos contado con el gran privilegio, y me siento particularmente privilegiada por la oportunidad de haberlo podido coordinar, de disponer de contribuciones de gente enormemente involucrada personal e intelectualmente en estas cuestiones. Gente que se acerca al problema, que lo entiende, que le inquieta profundamente las dimensiones del problema del que estamos hablando y que no se queda en la inquietud, que intenta reflexionar, aportar, buscar aquellos puntos sobre los que poder construir respuestas más allá de subrayar esa inquietud. Y que lo hacen desde ángulos, desde perspectivas muy diferentes. Entre los contribuyentes veréis que hay gente pues, dedicada al mundo de lo público político, de lo público social, al mundo académico, al mundo de la reflexión y al mundo de la acción. Y con todo ese repaso de temas muy variados, hoy hemos tenido la suerte de que estas 4 personas que están aquí conmigo en la mesa, más Roberto, que estáis sentado en segunda fila y es que es el autor, artista de algunas de las contribuciones que aparecen, pues se hayan dedicado este verano en parte a algo más que no solamente a disfrutar de sus vacaciones y han compartido estas reflexiones. Vamos a plantear una presentación, una discusión, una conversación en torno a estos temas que yo creo que debe ser muy abierta. La idea es que a cada uno de ellos en una primera intervención relativamente corta sinteticen algunos de los mensajes que han querido reflejar en este número en particular y que después podamos entablar un diálogo bastante abierto en el que a cada uno de nosotros, si tenemos dudas, comentarios o ganas de aportar algo, intervengamos, pero que también desde la sala todos vosotros, si tenéis ganas de preguntar, intervenir, aportar algo, lo podáis hacer. Y a mí me gustaría empezar por quien nos da en esta mesa categoría académica, que es Ricardo. Ricardo es catedrático de física, una cosa extraordinariamente compleja, de la Universidad Complutense de Madrid. Entiende de clima, ha estado además al frente de la Agencia Estatal de Meteorología una buena temporada, entiende lo que significa la complejidad de los modelos, las dificultades de la precisión, lo importante que es ser suficientemente cauto en esto, y yo creo que es la persona más adecuada para que en unos minutos nos diga: a ver, Ricardo, este verano que hemos tenido, que hemos pasado de los 43 a los 25, de los huracanes a las sequías, ¿esto es normal? ¿No es normal? ¿Será normal a partir de ahora? ¿Vamos a sufrir mucho, poco? ¿O es todo un cuento chino, como dicen algunos? Bueno, muchas gracias, Teresa, por la presentación, y a Miguel y a todos por haberme invitado a estar aquí. Es normal. Yo creo que hay muchas cosas de este verano que van a ser normales desde ya. Yo creo que este verano lo que ayuda es, sobre todo, a
la vivencia de la información que los científicos venimos generando desde hace, yo diría, que décadas, ¿no? Porque eso de una información abstracta de que va a subir la temperatura a 1 grado, va a subir la temperatura o ha subido 1,5 grados, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Eso es difícil de entender porque uno pensaría que 1 grado, 1,5 grados pues es poco, total, de 26 a 27 grados no pasa nada. No, de lo que estamos hablando es de que esos valores que decimos de que va a aumentar la temperatura es el promedio del globo y que eso se manifiesta en determinados lugares y en determinados momentos en forma de extremos. Entonces, lo que estamos viviendo este verano con, por ejemplo, a mí me parece que lo más significativo de este verano ha sido la ola de calor de junio, con un adelantamiento de que hemos tenido temperaturas de 43 grados en el mes de junio. Son temperaturas propias de julio o de agosto. Y eso no es algo que haya surgido de la nada. Eso es una consecuencia y una visualización extrema de una tendencia que viene pasando desde los años 80, en el cual la temperatura aquí en el Mediterráneo, que además el Mediterráneo es, cuando digo el Mediterráneo, entendemos la península y demás, es lo que se llama un hot spot del cambio climático, es decir, es un sitio donde más se van a notar los efectos. Bueno, pues como decía, desde el año 1980 más o menos, el verano se viene alargando a un ritmo de 1 día por año. Y eso sobre todo debido a que se va adelantando. Entonces lo que tenemos es un ejemplo extremo del adelantamiento del verano con una ola de calor que si hubiera ocurrido en julio o agosto hubiéramos dicho, vaya calor que ha hecho este verano, ha sido mucho más extremo. Entonces yo creo que eso es parte de la nueva normalidad, porque además se está dando, y además es un ejemplo interesante porque este adelantamiento es consecuencia, por un lado, de que de manera natural el Atlántico se está calentando, porque hay una cosa que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico, que está aumentando, y luego además tenemos el efecto del calentamiento global. Entonces, todo eso, cuando juntamos las causas de variabilidad natural y juntamos los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, nos da lugar a este tipo de extremos. Entonces, a lo que decías, ¿es normal? Pues yo creo que, como tenemos que mirar para adelante, pues sí que es normal. Es algo que nos tenemos que acostumbrar. Con respecto al pasado, ¿no es normal? No, porque evidentemente se han roto muchos récords. No solo en el mes de junio, que yo creo que es lo más llamativo, sino está por ver, porque todavía no está muy claro si se ha batido el récord absoluto de temperaturas en julio. Pero yo diría que en fin, que está aquí y se va a quedar. O sea que tenemos un nuevo paradigma, una normalidad que es diferente, una normalidad que nos va a generar eventos extremos con mucha más frecuencia e intensidad y que genera necesariamente impactos, cambios en el entorno biológico, en los ecosistemas, en aquello que nos sirve de sustento para la vida de cada día. Y quizá esa es alguna de los mensajes clave que aparecen en la contribución de Asunción Riz. Asunción es la directora de SEO Verlife, por tanto dedicada a estos asuntos también toda su vida, y yo creo, Asun, que a veces se nos escapa qué significa eso. Nosotros somos una especie en un ecosistema, pues qué significa eso, porque cambia el entorno en el que vivimos, primera cosa. Segunda cosa, dedicas tu día a día a entender, hacer seguimiento, facilitar, clamar por una acción mucho más responsable por parte de la sociedad y de las instituciones públicas. Cuéntanos cómo ves la realidad más próxima, cuéntanos en la medida de lo posible qué le pedirías tú, seguro que lo has hecho ya, a nuestras instituciones con respecto a cómo abordar esa nueva normalidad que se nos avecina. Como bien decía Ricardo, bueno, las condiciones han llegado, estas nuevas condiciones, nada fáciles, han llegado para quedarse. Y en ese quedarse, yo creo que realmente el problema que tenemos como humanidad es poder adaptarnos, por explicarlo de alguna manera. Ahí están los riesgos y ahí es donde interviene y es necesaria la naturaleza. La naturaleza es la que nos ofrece y nos regala esos servicios, los ecosistemas que son necesarios para la supervivencia, incluso para la adaptación a este cambio climático.
Entonces, por contestar muy rápidamente y de forma activista a tu pregunta, ¿qué le pediríamos a las instituciones en este momento y aquí en España? Pues yo les pediría que no nos desarmen y que no nos desarmen frente a los efectos que este país va a tener frente al cambio climático. Como bien decía Ricardo, España es, sin ninguna duda, y lo dice el IPCC y lo dicen todos los estudios, el país de Europa más vulnerable a los efectos del cambio climático. Y a su vez es también el país más rico en biodiversidad, con lo cual que es absolutamente urgente que en España las instituciones y sobre todo la sociedad civil reclame que se actúe de manera decidida y además que se haga de una manera simultánea para no perder biodiversidad, porque no solamente va a garantizar el bienestar de los ciudadanos españoles, sino que además va a ser una fantástica herramienta de adaptación a sus efectos, incluso también de mitigación, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchos de los ecosistemas son realmente sumidores de carbono, ¿no? Y simplemente por dar un par de ejemplos que habrían venido muy bien ahora frente a los huracanes, por ejemplo, ¿no? Pues los que sabemos de biodiversidad sabemos que haber reservado y tener en buen estado de conservación los manglares hubiera servido perfectamente, esto hubiera servido para que el desastre hubiera sido menor. Y cuando hablamos de biodiversidad, y yo creo que es aquí donde el foro donde lo tenemos que reclamar, pues claro, no estamos hablando del capricho naturalista de coleccionar especies, no, estamos hablando de servicios como el agua, el aire limpio, estamos hablando además de, bueno, los servicios ambientales, por ser sintética y que todo el mundo me entienda, se dividen en los servicios realmente de abastecimiento, ¿no? Lo que son alimentación, medicinas y demás. Hay otros servicios además de regulación que nos previenen de las inundaciones, de las situaciones de sequía. Y después están, por qué no decirlo, también los servicios culturales y de sentirse parte de la naturaleza y que forman parte un poco de sentirse bien, ¿no? Con lo cual, en este país, como decía, tenemos que apostar por esas dos caras de la moneda. Luchar frente a los efectos del cambio climático y para ello la mejor arma es, sin duda, conservar nuestra biodiversidad. O sea, que tú crees que aquí... Y ninguna de las dos cosas está pasando. Eso te iba a decir. Tenemos mucho recorrido, ¿no? O sea, tú ponías de ejemplo los manglares, allí donde hay manglares, pero hay humedales, hay zonas inundables, hay mal planeamiento urbanístico, hay una serie de posibles activos basados en la biodiversidad que ayudan a reducir parte de esos elementos negativos del cambio climático, o como dices, son sumidores de carbono que absorben de forma natural carbono, y hay esa otra parte, ese otro despiste, ¿no? Que es la falta de comprensión, la falta de entendimiento, la falta de convicción de que esas soluciones basadas en la naturaleza son relevantes per se y que hay que preservarlas per se o hay que reinvertir per se para poder abordar esto con un cierto éxito, ¿no? Efectivamente, si me permites, sí. Solamente un segundo. En España nos hemos empeñado, no sé por qué me incluyo, porque siempre he protestado por ello, en ser líderes en el cemento sin conocimiento. Es decir, España es un país que realmente es líder en número de embalses por habitante, embalses que seguramente ya no tengan agua, todavía se están planeando nuevos embalses, es líder en kilómetros de AVE, que los últimos estudios ya revelan que desde luego no es rentable, y es líder en aeropuertos en aviones, por ejemplo. Y realmente lo que hay que cambiar es el liderazgo. Hay que hacer un liderazgo realmente que fortalezca algo en lo que realmente somos relevantes, competitivos y excelentes. Somos en España ricos en biodiversidad y esta es la única riqueza que no podemos poner contra las cuerdas.
Bueno, para luego te pueden preguntar algunos que de la biodiversidad no se come, ¿no? Pero eso lo dejamos para más adelante porque es muy discutible. Y sí se come. También. Sí, es muy discutible. Yo lo digo así en plan provocador, como comprenderás, dedicándome al dobladillo de CTXT, que no hay periódico mejor pensado que esto, pues no lo digo así, pero sí creo que ahí hay un debate que está surgiendo, que está aflorando, que es interesante. Tú además has aportado un dato adicional importante, no solamente que no se coma, es que además reduce otro tipo de costes. Pensemos en que el mejor cemento no es el cemento, sino un manglar bien preservado, ¿no? Ese es otro tipo de planteamientos que... La mejor infraestructura verde. Muy bien. Bueno, pues pasamos de las infraestructuras verdes a la porquería. Manchón. Pasamos de las infraestructuras verdes a la porquería, que está mal dicho así, pero algo que nos salta a la vista en cualquier análisis cuál es el origen del problema, del cambio climático, es la estrecha vinculación que existe entre la revolución industrial, la revolución energética, la era de los combustibles fósiles que liberan carbono cuando se quema. Por tanto, una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global son emisiones de origen energético, bien para la generación de electricidad en grandes térmicas, bien para movernos sobre un modelo de movilidad que también está basado en el enorme éxito del motor de combustión. Anchón se ha dedicado a temas de economía energética, lo conoce bien, y yo creo que tu aportación aquí es absolutamente fundamental y tienes un entendimiento, una comprensión tanto a escala general como a escala un poco más reducida de cuáles son las premisas, las líneas rojas, los puntos de alerta que es importantísimo tener presente en un momento en el que el presidente de este país ha anunciado de forma reiterada que su legislatura se dedicará a la ley de transición energética y cambio climático. No sé si nos puedes contar. Bueno, sí, gracias, Teresa. Primero quiero felicitaros a los de la revista por la iniciativa, me encanta. Estoy deseando tener un ratito para leerla despacio. Parece una idea estéticamente muy atractiva y bueno, la verdad creo que las colaboraciones son muy interesantes. Dicho eso, antes de entrar en la respuesta, Teresa, permíteme un minuto. El título de mi artículo es un pequeño homenaje, que es Pensar el siglo XXI, a Tony Judt, que tiene un libro absolutamente extraordinario y altamente recomendable, que es Pensar el siglo XX. Y una de las tesis que yo aprendí de él, el maestro Tony Judt, falleció hace pocos años, historiador británico y intelectual, filósofo político, dijo que los totalitarismos fueron el gran desafío del siglo XX. Desde el punto de vista de la comprensión, de la reflexión, de entender cuál fue el gran dilema que enfrentó el siglo XX a la gente que de alguna manera tiene que pensar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, fue la irrupción de los totalitarismos. Yo estoy particularmente convencido, desde hace ya muchos años, y lo vengo escribiendo y comentando, que el cambio climático es el desafío que va a definir el siglo XXI, en el mismo nivel. Porque el cambio climático nos confronta con un sistema de soporte de la vida. Si lo pensamos bien, todo lo que se mueve en la vida orgánica, pero también en la vida social, depende directa e indirectamente del clima. Si rascamos un poco, las cosechas, el agua, o sea, las bases de la vida dependen del clima. Si se nos desestabiliza de forma radical el clima de la Tierra, estamos, como muy bien dijo Obama, ante un problema de carácter existencial para el mundo. Para mí es muy importante entender esto porque todavía hay mucha gente o alguna gente que habla de que estamos ante un gran problema ambiental, lo cual es muy cierto, pero el cambio climático es muchísimo más que un problema ambiental. Es un problema en el que nos va el destino de la civilización tal y como lo conocemos. Si se nos desestabiliza el clima de la Tierra, en 50, 100 años, 150 años, el mundo que dejamos a los que vienen por detrás es un mundo incendiado. Entonces, dicho eso, la base del problema, efectivamente, Teresa, está en el sistema energético.
El sistema energético fósil, que se puso en marcha desde la Revolución Industrial hace 250 años, ha traído, qué duda hay, muchísimo bienestar a la humanidad. Hemos construido una civilización global sobre la base de quemar carbón durante 150 años, luego petróleo y luego gas. Y esto ha traído muchas cosas buenísimas, pero eso tenía un lado oscuro. El lado oscuro eran las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hemos emitido una cantidad que, dicho de memoria, anda más o menos por los 2.500.000 millones de toneladas de CO2 equivalente en los últimos 250 años. Es decir, son cantidades que han sido capaces, por su enorme cantidad, de cambiar la química de la atmósfera. Entonces, hemos creado un problema que ya hay unas leyes físicas. Yo también es muy importante decir, el cambio climático al final tiene unas leyes físicas por detrás, y tenemos un especialista que nos podría ampliar enormemente, hablar largo y tendido de esto, que el gran miedo que tenemos es que se desestabilicen una serie de puntos de inflexión, tipping points, y que de alguna manera entrase en un bucle de retroalimentación que se nos fuese de las manos. Entonces, la energía es lo fundamental. No hay manera, yo llevo 25 años en esta reflexión y en esta conversación. Os aseguro, como economista ambiental, escribiendo, reflexionando, pensando, no hay manera humanamente factible y viable de reconducir el cambio climático si no cambiamos el sistema energético. Si no lo descarbonizamos de una forma ordenada, pero de una forma también radical y en unos plazos que no tenemos 200 años para cambiar el sistema energético. Lo tenemos que hacer en la próxima generación, lo tenemos que hacer en los próximos 30 años. Entre 2017 y 2050 tenemos que ser capaces de hacer una enorme transformación del sistema energético, pero no solo en Europa, que ya de alguna manera lo estamos haciendo, sino a nivel mundial, incluyendo China, incluyendo India, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Brasil, Rusia, Japón, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como el gran marco, pero dentro de esto hay un objetivo sobre el cual Teresa, otro colega, Miquel, que no está aquí, lo hemos escrito bastante en los últimos 2 años, hay un objetivo que es absolutamente crucial para los próximos 10 años, que es la retirada del carbón del sistema energético. No hay ninguna medida, os aseguro, no hay ninguna otra medida de política energética, de política económica, que pueda reconducir la dinámica, la trayectoria de las emisiones globales, como la retirada del carbón, porque el carbón, solo quemar carbón, genera el 25% de las emisiones mundiales. Y el carbón hoy es fácilmente sustituible, de hecho se está sustituyendo ya los sistemas energéticos eléctricos. Se está viendo un gran cambio en muchos lugares del mundo. Entonces, a nivel de políticas, a nivel de objetivos, a nivel de mensajes a la opinión pública de los responsables políticos, fundamental. Hay que sacar el carbón del mix energético mundial en los próximos, de una manera ordenada, primero en Europa, en la OCDE, China, etcétera, pero en los próximos 15, 20, 25 años. Con eso nos acercaríamos de una manera bastante esperanzadora a situar la trayectoria de las emisiones en el año 2030 relativamente cerca de lo que nos está diciendo el panel intergubernamental del cambio climático, que tendríamos que estar en 2030 para no perder la posibilidad y la esperanza de no sobrepasar el objetivo de los 2 grados. Porque ahora mismo, ya termino, entre lo que todavía las naciones dicen que van a, en sus planes nacionales dicen que van a emitir, y lo que la ciencia del clima dice que necesitamos, hay un gap, hay una diferencia aproximadamente de 15.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Números redondos lo que emite China anualmente, aproximadamente el 23% de las emisiones mundiales. Eso es lo que necesitamos sacar en los próximos 12, 15 años del sistema energético. Entonces, son palabras muy importantes, pero esto se puede hacer. Acaba de presentar la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de las Energías Renovables sendos escenarios al G20 en el que diciendo se puede hacer. Es muy ambicioso, pero se puede hacer. Técnica y económicamente se puede hacer. Lo que hace falta es la voluntad política de los gobiernos para empujar con mucha fuerza en la dirección adecuada.
Muy bien, empezamos por la retirada del carbón, después vendrá el petróleo y después vemos qué hacemos con el gas, el petróleo que además se puede priorizar, qué usos, qué no usos. El IPCC acaba de sacar su papel de scoping paper para el siguiente informe y vamos a esperar, tenemos una serie de informes especiales en la agenda. Pero me interesa esto que dices del carbón, en lo que efectivamente hemos escrito ya unas cuantas veces, y además el orden en el que priorizas. Tenemos un plazo de tiempo, es lo primero, tenemos un plazo de tiempo relativamente corto, hemos de empezar por Europa, OCDE, grandes economías emergentes, el mundo en su totalidad. Claro, uno ve que el pico de consumo de carbón en Europa se produce en los 70. Y si coges cualquier periódico que no sea CTXT y El Dobladillo, cualquier periódico normal, pues todos los días te encuentras alguna bronca a propósito del señor Nadal, o a propósito de los sindicatos, o a propósito de tal partido o tal otro, sobre qué hacemos con el carbón y nos maltratan y pobres mineros. Y hay un problema, es decir, cómo es posible que habiendo pasado del pico de consumo de carbón en los años 70, tanto tiempo después, a pesar de ese análisis racional que tú haces, sigamos teniendo un problema, y cómo de convincentes podemos ser con respecto al resto del mundo si no somos capaces de hacerlo. Algo raro está pasando y no cuadra. Y en gran medida ese es uno de los asuntos a los que ha dedicado gran parte de su vida Laura. Laura ha estado trabajando en el ámbito sindical mucho tiempo, ha estado trabajando en una organización internacional que se llama Sustainable, que intenta pensar precisamente eso, de qué manera promover empleo sostenible, donde están los puntos de conflicto, los puntos delicados, una transformación importante que afecta también al mundo del trabajo, y ha estado trabajando también en la Fundación Renovables, pensando precisamente en ese cambio de modelo y qué significa esa transformación energética de la que hablaba Anchón. Laura, cuéntanos, adelántanos qué es lo que nos cuentas por escrito y de lo que tú sabes mucho. Bueno, gracias Teresa y gracias a CTXT, que ya me va a salir, me encanta lo de contexto y acción, o sea, creo que ambas cosas son súper necesarias, y a ver si de aquí pues empezamos poniendo el contexto y nos levantamos para la acción. Pues, como ha dicho Teresa, yo llevo muchos años trabajando con organizaciones sindicales y con organizaciones ambientales. Una vez que hemos decidido que tenemos que descarbonizar nuestras economías en la segunda mitad de este siglo de manera completa, y que esto no es una cosa que se puede hacer parcialmente, es una descarbonización completa en la segunda mitad del siglo, global, en todo el mundo, pues no hay mejor tarea que hacer que pensar cómo hacemos esa transición bien. Y entonces, sabiendo que esto significa probablemente la mayor reestructuración económica, sectorial, industrial a la que nos hemos enfrentado, es un desafío importante, pero también es una oportunidad que tenemos los ciudadanos, de que tenemos las personas y los trabajadores, de intentar hacerlo de la mejor manera posible. Lo primero que con el concepto que hemos estado trabajando es justamente con intentar promover una transición justa. Lo primero que quería decir, y justo por estos meses que estamos viviendo de urgencias climáticas, es que para que una transición sea justa tiene que empezar ya. Sabemos que tenemos que cerrar todas las actividades contaminantes de manera progresiva o transformarlas para hacerlas no contaminantes. Y eso tiene que empezar ya, porque según vayamos retrasando esa transición, será mucho menos justo. El espacio de justicia en la toma de decisiones es si empezamos ahora. Si lo retrasamos, el caos climático solo puede traer injusticia. Sabemos que va a afectar a los más vulnerables, a los que no pueden pagar su seguro, a los que tienen un seguro de mierda, o a los que no tienen protección social. Entonces, si un desastre pues les destroza su empresa, pues tienen que empezar desde cero, tienen que emigrar, etcétera, etcétera. Entonces, para que podamos construir algo más o menos, hagamos una reestructuración decente, tenemos que empezar a hacerla y tener muy claro que tenemos que cerrar las actividades contaminantes. Para esto vamos a vivir algunas dificultades, como por ejemplo la que estamos viviendo con el carbón, no exclusivamente, luego las iremos viviendo progresivamente con otras actividades. Y es necesario involucrar a aquellas comunidades que van a ser afectadas por los cambios, intentar repensar con ellas y imaginar un futuro para esas comunidades, para esa gente, para esas personas, intentar no dejar a la gente atrás en la transición. Y esto no es una
tarea fácil, pero es posible. Es posible, como hemos dicho, con mucha más voluntad. Por ejemplo, necesitamos políticas macroeconómicas, nacionales, regionales, políticas macroeconómicas, políticas sectoriales, industriales. Hay que ir sector por sector, transformando sector por sector. El energético es clave y, por supuesto, las actividades más contaminantes del sector energético, pero si pensamos también en adaptación, sector turístico, agricultura, tenemos que repensar todos los sectores, y hay países que lo están haciendo y se están haciendo experiencias en muchos sitios, y la transición energética es un tema de debate y de acción ya en Alemania, en Francia. La semana pasada, por ejemplo, el gobierno de Escocia pues planteó un plan justamente de políticas industriales de futuro para reestructurar su sector petrolífero y gasístico, que no va a tener futuro y que tiene que transformar esas comunidades. Tienen que tener un futuro económico, y entonces transformarlo, por ejemplo, a través de la inversión en renovables, en una potente energía eólica que tienen, eólica marítima, pero en un plan de política industrial que va también en la generación, por ejemplo, de un instituto de manufacturas bajo carbono, o sea, cosas pensando. Tenemos que dar respuesta a los trabajos del futuro de estas comunidades que actualmente están viviendo de actividades muy contaminantes. Por supuesto, para esto también es muy importante la protección social. Y desgraciadamente la protección social es un tema que tanto en Europa como en el resto del mundo pues está en un momento muy malo. Si necesitamos hacer cambios en sector por sector, si necesitamos cerrar, por ejemplo, el carbón, pero progresivamente vamos a tener que cerrar otras actividades contaminantes, necesitamos que la gente esté asegurada. Podemos cerrar las actividades, pero necesitamos que esa gente tenga unos derechos de desempleo, algunas pensiones, y necesitamos también unas políticas activas de empleo. Esto de las políticas activas de empleo, por ejemplo, para el cierre del carbón o para cualquier otra actividad en España, está muy mal visto porque han funcionado de manera regular. Significa acompañar a la gente, acompañar a los trabajadores, a los que queremos capacitarles para que puedan hacer otros trabajos, o a la gente que está desempleada para que puedan desempeñar nuevas actividades. Bueno, pues esto, por ejemplo, en la reestructuración minera de la cuenca del Ruhr, en los centros de formación de mineros tuvieron un 80% de inserción laboral, o sea que se puede hacer. Hay que ponerse y hacerlo, y si lo han podido hacer allí, lo pueden hacer, lo podemos hacer aquí. No. Y además hay que, más allá de los trabajadores, hay que dar un proyecto a las comunidades. Y esto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las comunidades basadas en la minería del carbón, es muy importante. Son comunidades que están basadas en un monocultivo, que es el carbón, y que una vez que el carbón desaparece o se cierra, han perdido no solo su futuro, sino su identidad. Son comunidades que han sido mineras y han construido todo su tejido económico alrededor de eso, y un tejido económico además con muchas cosas positivas, por ejemplo, de comunidades cohesionadas, de comunidades de solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahora que hacer un esfuerzo muy importante en justamente centrarnos en eso, en cómo construir identidades de futuro basadas en otras actividades, con la gente, no retrasarnos. O sea, hay que convencer que cada día que se retrase en el reconocimiento de que el cierre es necesario, cada día que retrasemos, cada día que tardemos en aceptar eso, es un día que perdemos para imaginar el futuro, para trabajar en qué vamos a hacer después. Muy bien, y entiendo que luego nos podremos plantear qué pasa con la industria del automóvil, ahora que hablamos de otro tipo de coches, en fin, podríamos plantear cuestiones parecidas en otros sectores. Yo tengo muchas preguntas y se me ocurren muchos comentarios de todo lo que habéis dicho. Aportaría, antes de abrir, porque creo que es importante que esto sea un rato de diálogo, aportaría algunas pinceladas. Tenéis por ahí ejemplares del dobladillo, pero aportaría algunas pinceladas de otros temas que se han tratado. A Cristina Narbona apunta lo especialmente sensible que es la cuestión del agua en un contexto de cambio climático, en cualquier caso, pero en un contexto de cambio climático en una zona como es la del Mediterráneo y en particular en España, y además toda esa identidad emocional
se recarga cuando se habla del agua, y asociado a eso también el agua salada, el océano, factor relevante del sistema climático, pero también factor relevante de nuestro modelo económico por muchas razones. Hay otra contribución que yo también creo que es interesante, partiendo de esta intención de pensar un poco cómo abordar las cosas y cómo garantizar ese proceso de cambio, dando señales coherentes, que es la que subraya el hecho de que mientras el sistema fiscal y la apreciación de valor coste no sea compatible, no sea coherente con aquello que queremos incentivar y con aquello que queremos desincentivar, tenemos poco que hacer. Por tanto, la reflexión en torno a la fiscalidad verde, que de algún modo también genera recursos para facilitar todo este proceso de cambio, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la innovación, del conocimiento y de la ciencia. Tenemos también reflexiones más abiertas, más de índole, antes Anchón aludía algunas reflexiones de fondo, de naturaleza, decías tú, más filosófica, y esta sensación de estar abordando una cuestión sistémica. Bueno, pues comparte con nosotros también reflexiones Jorge Richman, que fundamentalmente traslada el mensaje de que aquí hay un problema sistémico de orden mayor, y es que el orden económico pues no es compatible, o sea, una cierta vocación depredadora de todo lo que ocurre pues no es compatible con mantener el clima a raya. Y tenemos unas cuantas reflexiones con fotos pues, de gente que se han dedicado a estas cosas durante mucho tiempo y que han contribuido, y ese cuadro un poco sintético de algunos datos importantes de lo que ocurre en España y a qué asuntos habría que prestar atención e interés. Como digo, yo tengo muchas preguntas y muchos comentarios que hacer a las cosas que habéis dicho, pero como ya he hablado mucho, me parece que lo que es muy interesante es que podamos establecer un diálogo con la sala. Si sois tímidos, voy a por mis preguntas, pero ya veo que hay gente que no es tímida. Por favor, si te presentas. Gracias, sí, soy Luis González, soy de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Os voy a hacer una pregunta con mala intención. ¿Creéis que si hoy dejásemos de emitir dióxido de carbono, las consecuencias sobre el cambio climático cesarían o incluso recuperaríamos la situación anterior? Nosotros no lo veríamos. No. Claro, porque el problema del CO2 es que el tiempo de residencia, aunque hay bastante debate sobre eso, está estimado como poco en décadas. Yo cuando se lo explico esto a mis alumnos, le digo, yo no estoy hablando por el clima que yo voy a vivir hasta que me muera, sino seguramente por el de mi hijo o el de mis nietos. Porque el problema de esto es la escala de la que estamos hablando, de que una vez que hemos metido el CO2 en la atmósfera, pues tarda decenios, porque no tenemos una solución tecnológica ahora mismo que suponga que podemos quitar a gran escala, a la escala que fuera necesaria, el CO2. Entonces estamos luchando por el clima de nuestros, yo digo en mi caso, de nuestros nietos, seguramente, porque los 400 que tenemos ahora mismo, aunque no emitamos más, sí, 400 partes por millón, perdonad, van a estar ahí durante mucho tiempo. Entonces, se notará, sí, pero yo no lo voy a ver. Y en febrero alcanzamos 410. Sí, bien, perdón. Sí, de manera, yo también te quería contestar un poco a la pregunta, porque eso está muy estudiado. Es decir, si ahora mismo cesasen la totalidad de las emisiones en el mundo, todavía el aumento de la temperatura, por el factor de inercia que hay y el gap temporal que existe entre cuando se producen las emisiones y cómo el sistema oceánico atmosférico reacciona aumentando la temperatura, hay un gap de unos 20, 25, 30 años, más o menos, suelen decir los científicos. Si cesasen las emisiones actualmente a cero, todavía la temperatura aumentaría a 0,4 o 0,5 grados. Por lo cual, el objetivo de 1,5 es prácticamente imposible alcanzar. Es decir, si no recurrimos algún día a soluciones que hoy no existen de extracción masiva de CO2 de la atmósfera. Lo que pasa es que lo importante no es tanto eso, que eso es muy importante, sino que saber que si no detenemos el incremento de las emisiones, no vamos a enfrentar un incremento de 2 grados. Es que nos podemos encontrar con un incremento de 3,5, de 4,5, de consecuencias absolutamente catastróficas para la humanidad.
Entonces, por eso hay un nivel en el que el cambio climático ya no vamos a volver, es imposible volver al punto donde estamos hace 250 años. Lo que pasa es que de lo que se trata es, dentro de ese margen, quedarnos en un nivel en el que la disrupción del clima no sea de consecuencias catastróficas, sino que dentro de lo que podamos manejar las consecuencias. Es decir, que establecemos el consenso, el acuerdo sobre el nivel de riesgo que aceptamos como gestionable. Según a quien le preguntes te dirá que es más o menos gestionable, que es una de las cosas que yo apuesto va a ser parte de las grandes cuestiones, de los grandes desafíos que vamos a plantear en los próximos meses. Cada vez habrá más gente que diga que de gestionable nada. Pero vosotros queréis hacer algún comentario, luego vuelvo al IPCC y a turno acabamos. Sí, bueno, simplemente comentar que además es muy oportuna la pregunta, porque antes me he quedado con ganas de discutir y debatir con eso, porque cuando decía, bueno, pero la solución está en la reestructuración del sistema energético, desde luego. O sea, es fundamental, sobre todo porque ahí es donde cambiamos el modelo económico a nivel global. Entonces, claro, ahí sí que es fundamental, pero aunque hoy cambiaran, o sea, ya no hubiera ninguna emisión de gases de efecto invernadero, necesitamos con urgencia adoptar medidas de conservación de la biodiversidad, porque los efectos de cómo están de insanos nuestros ecosistemas están ahí. Y realmente hace falta actuar cuanto antes para que seamos cada vez menos vulnerables, estemos mejor adaptados y los riesgos sean menores, con lo cual hay que actuar. Por eso la insistencia en que tenemos que trabajar conjuntamente, de manera decisiva y simultánea, pero con las dos caras de la moneda, que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que es la que realmente nos permite adaptarnos. Laura. Sí, yo solo decir que a pesar de que si dejamos hoy de emitir gases de efecto invernadero, las temperaturas se van a seguir aumentando, no hay que firmar. O sea, quiero decir, lo importante es ver que tenemos que reducir las emisiones, o sea, tenemos que eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, porque si no el aumento de las temperaturas va a estar mucho más allá de nuestra capacidad como sociedad para adaptarnos a ese cambio. Pero vamos, ¿dónde hay que firmar para este aumento? ¿Alguna otra pregunta o paso yo a las mías? Bueno, si os habla y tenemos una pregunta para vosotros. La primera es, bueno, con respecto a lo que dijo en participación, sobre el cambio de escala de la problemática del cambio climático. Me refería a que no era solamente una problemática ambiental, sino que también existencial. Y había estado hablando con lo importante que era el cambio en el sistema productivo, en el sistema eléctrico. Entonces, por eso me pregunto a partir de ahí si no solamente se queda en el sistema de producción eléctrica, sino también un paso más global sobre el sistema capitalista. Es decir, ¿creéis que es factible que un sistema capitalista se pueda abordar el cambio climático o creéis que es posible que coexista ese cambio de sistema económico con un sistema capitalista? Y bueno, la segunda pregunta era con respecto a la posición del villano Trump, que si Tú has leído la entrevista a Jorge Richman. Tenías una primicia del dobladillo. Perdón. Y la pregunta sería que si creéis si ha sido, bueno, voy a hacer una pregunta, si ha sido conmigo o que habrá la cosa más. Que ya no sé. Esta me la dejáis a mí. Bueno, seguro que Venga, la sabes mejor que nosotros, venga. no me puedo contener a todas esas preguntas con los villanos de Greenpeace y el capitalismo. Es decir, se me ha olvidado decir otra cosa muy importante, que la verdad me siento abochornada, porque es como cierre de honor del dobladillo, que es la contribución de Cristina Figueres, que fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático mucho tiempo, y que lo que hace es intentar subrayar que el Acuerdo de París es relevante para movilizar ese proceso que debe llevar a cero emisiones cuanto sea, y hay soluciones técnicas que son accesibles y hay que generalizarlas.
y que en el fondo parte de una premisa que no explicita, pero que responde en parte a tu pregunta, ¿no? Es verdad que uno, yo en esto me pongo un poco bruta y de hecho lo comentaba con Miguel antes, uno podría decir, y lo comento con otros amigos de activistas ambientales y climáticos. Es verdad que uno puede cuestionar si un modelo económico como el modelo capitalista no está basado sobre unos incentivos que son manifiestamente incompatibles con una tendencia mucho más rigurosa y mucho más preservadora de los recursos de los que se dispone, con una atención social o solidaria tanto para la transición como para el modelo de prosperidad compartida. Del mismo modo que podríamos decir, y ese es el otro ejemplo que ponía, que la pobreza o la inequidad es mala en sí misma y que hay que, que abordarla. Y las dos cosas probablemente son verdad. La cuestión es hasta qué punto es realista pensar en, por tanto prohibimos el capitalismo, por tanto prohibimos la pobreza, como una forma de abordar con éxito el problema al que te estás enfrentando. En el fondo son modelos sociales, son modelos económicos que en su no corrección nos llevan al desastre, o sea, nos llevan a la toma de la Bastilla, y que en parte están reaccionando y están entendiendo. Es decir, es extraordinariamente llamativo que el World Economic Forum, que las grandes empresas se empiecen a dar cuenta que la desigualdad es un gran problema con incidencia macroeconómica de gran escala, o que el cambio climático es un gran problema de gran incidencia en gran escala, incluso para la generación de beneficios desde el punto de vista industrial empresarial, ¿no? Entonces se plantean debates, que yo creo que en ese sentido ha hecho bien Anchón en subrayar ese componente existencial que tiene, ¿no? de cambio de planteamiento total, que es lo que nos va a tocar lidiar como generación o como generaciones en este siglo XXI. Cómo identificas el orden adecuado o la combinación adecuada de pasos para lograr ese objetivo. Y a partir de ahí tienes debates que van desde lo más teórico, filosófico, conceptual o de valores, a lo más concreto, técnico, que coexisten, ¿no? Es difícil contestar a tu pregunta de una manera tajante, contundente, pero es un debate que se plantea, a veces de forma abierta, y que se esconde a veces en la acción que se está haciendo. Voy a tu segunda pregunta, los villanos, Trump y el mundo. Yo creo que la nueva administración de la Casa Blanca es mala noticia per se, por definición. Ocurra lo que ocurra, aunque momentáneamente nos podamos alegrar porque ha generado una reacción movilizadora en gran parte de la opinión pública americana, más o menos adormecida hasta ese momento, en la opinión pública europea o en otros gigantes económicos que tienen identificado esto y lo gestionan de una manera distinta, pero tienen identificado esto como un problema económico y social de gran escala como China, que lo tiene perfectamente identificado como un gran tema geopolítico y un gran tema geoeconómico, ¿no? Pero es mala noticia. ¿Por qué? Porque en el fondo el movimiento de Trump lo que dice es dos cosas. Una, yo me aíslo de los problemas del mundo y entonces uno se puede permitir el lujo, es decir, un mundo como el nuestro, se puede permitir el lujo a gran escala, por mucho que nos parezca bien, mal o regular, de tener una especie de Corea del Norte con un loco que hace cositas ahí pero es una cosa que en términos macroeconómicos tiene una incidencia limitada. Claro, el mundo no se puede permitir una Corea del Norte del tamaño de la economía y de la sociedad americana. No nos lo podemos permitir. Entonces, un señor que dice yo me aíslo del mundo, voy a lo mismo y soy un ideólogo del aislacionismo y del empleo de la fuerza bruta allí donde se me ocurre, es un peligro para el conjunto de la humanidad. Y creo que eso es malo per se. A renglón seguido añado dos cosas. Yo creo que lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos, va a generar cambios muy importantes en muchas de las cosas que tienen que ver con clima y con cómo entendemos el mundo y el multilateralismo y la acción concreta en Estados Unidos de forma bastante rápida. Durante mucho tiempo, toda la negociación climática, que a veces frivolizamos, pero que es mucho más complicada y mucho más densa porque tienes que lidiar con todo ese proceso de cambio a gran escala, se ha basado en un ejercicio de ganemos cuanto más tiempo mejor, porque esto es una carrera contra el tiempo, por tanto tenemos que conseguir
identificar esos slots que me permiten ganar más tiempo, pero necesito tiempo. Y como necesito tiempo y sé que usted lo que no puede soportar es ese incremento de 1,5, de 2 grados, de 3 grados, de 4 grados, canjeo ese tiempo que necesito por solidaridad. Entonces yo soy razonablemente solidaria, ya no con el trabajador vulnerable, sino con la isla vulnerable o con el África vulnerable. Empieza a fallar la cosa cuando, y aquí Trump incide también, lo primero que hace es recortar todos esos fondos, disimulo o miro para otro lado o se me olvida ese componente de solidaridad. Voy aplicando, pero a regañadientes, y según y quién lo aplica mejor y según y quién lo aplica peor, y esto es algo que no ha salido con la fuerza que a mí me parece que es importante que salga, es decir, todo esto cómo lo aterrizamos aquí, qué pasa en España, qué contribución o qué esfuerzo, cómo vamos a manejar en España todas estas variables, ¿no? Pero hay quien va más deprisa, hay quien renquea más menos. Claro, la gente que está viendo que les barre su vida algo que puede ser variabilidad natural, puede ser fenómeno meteorológico extremo, si no pueden incrementar, no, pero que desde luego tiene mucho que ver con el tipo de preocupaciones que los modelos me marcan, que me puedo ir encontrando cada vez más con más frecuencia, ¿no? California sin agua durante unos cuantísimo tiempo, inundaciones, no sé qué. Le exacerba una tensión muy fuerte, es decir, que todos esos colectivos vulnerables que tienen una legitimidad moral muy fuerte y que en el fondo generan impactos transnacionales, porque si tú tienes grandes problemas en una determinada zona, al final esos grandes problemas, por falta de recursos, por presión migratoria, porque las infraestructuras fallan y no puedes garantizar la extracción de carbón o el suministro de no sé qué cosa que se produce en Japón. Cuando me ocurrió lo de Fukushima, los coches no podían reponer no sé qué porque todo se fabricaba en Japón. Es decir, el mundo es mucho más interconectado de lo que se pueda empeñar Trump. Si te falla en un sitio algo, ese tipo de flujos te afecta más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que va a ocurrir? Yo pienso que vamos a ir a un modelo en el que los colectivos más vulnerables digan que hasta aquí hemos llegado. Yo no veo la solidaridad y me va la vida en ello. Por tanto, quiero activar otro tipo de recursos que compensen las pérdidas, los daños que no puedo afrontar de ningún modo. Nos hemos fijado en el Caribe, pero pensemos en Bangladesh o pensemos en África Central. Es decir, son puntos de tensión muy fuertes, primera cosa. Segunda cosa, la economía y la sociedad americana, y además con un nivel de fractura tan grande de la sociedad americana, yo lo que veo es una pléyade de recursos en los tribunales contra el señor responsable de la Agencia de Protección Ambiental que desregula, contra el señor de la Casa Blanca que no sé qué, contra el gobernador que no hizo, contra la compañía Exxon, que ya por cierto tiene su pleito correspondiente porque sabiendo ocultó, contra la responsabilidad directa, que no necesariamente se van a resolver siempre bien, porque todo eso hay que construirlo jurídicamente, pero sí creo que son elementos que generan más irascibilidad, más tensión en procesos que no son nada sencillos, y donde lo razonable sería, como bien ha dicho Laura, dedicar todos los esfuerzos en positivo a facilitar lo mejor posible ese proceso de cambio. O sea, A, Trump mala noticia, lo mires como lo mires. B, eso no debe ser utilizado como excusa por nadie. Y yo me pregunto cuánta gente, lo diga o no lo diga, remolonea a cuenta de la excusa. C, yo creo que el nivel de tolerancia social, ya sea en grandes colectivos, países, escena internacional, ya sea en colectivos concretos o en individuos y personas concretas, está llegando a un punto de saturación. Es decir, no hay intuición clara de que esto no es aceptable, que no es aceptable que quien pudiendo hacer no haga. Por tanto, hay un nivel de tensión que se puede acelerar. Esa es mi lectura, ya he soltado el rollo, perdón. Yo quiero añadir una cosa de la que se habla poco. Cuando se habla de Trump, yo llevo, como os he dicho antes, muchos años estudiando este tema, estudiando además la posición de Estados Unidos, de China, de los grandes emisores, la Unión Europea, etc. Y la verdad, y yo no soy para nada antiamericano, para nada, es un país que admiro en muchísimas cosas, pero hay que decir que la posición de Estados Unidos hacia el cambio climático, del gobierno de los Estados Unidos, vamos a decir, para diferenciar de la sociedad civil, del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos,
En los últimos 25 años, en concreto hasta la segunda presidencia de Barack Obama, es un cero a la izquierda. Es decir, no es, Trump es la gota que culmina el vaso. Pero si entras de verdad a conocer lo que ha ocurrido en Estados Unidos, desde 1994, en que por última vez hay una posición bipartidista de aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que la firmó el presidente Bush padre, la ratificó el Senado, los dos partidos, desde 1994 hasta 2013 son 20 años perdidos. Son 20 años perdidos, porque incluso el Partido Demócrata, buena parte de los congresistas y senadores demócratas votaban en contra por los intereses claros existentes en sus estados respectivos. Entonces, el problema, ojalá fuese Trump. En Estados Unidos el problema es mucho más hondo, y es que se ha perdido, o sea, los intereses creados, no me quiero alargar mucho, es un tema un poco complejo, pero han tenido la habilidad de hacer que la posición ante el cambio climático sea asumido por un sector muy amplio de los conservadores, de la gente que vota normalmente conservador, como un tema de su identidad y de sus valores. Entonces, han tenido esa habilidad, y entonces, si tú eres un conservador en una comunidad donde la mayoría vota conservador, en Estados Unidos seguro que vas a ser un negacionista o cuasi negacionista del cambio climático, porque has convertido en un elemento identitario, en un elemento de definición de tus valores y de tu estar en el mundo. Significa que estás contra más gobierno, significa que estás en una posición más libertaria. Entonces, en ese es el trasfondo realmente complicado. Ahora es verdad que como reacciona Trump y como están viviendo ellos unos enormes impactos climáticos en los últimos años en Estados Unidos, muchísima gente está reaccionando, estados, ciudades, sociedad civil, etc. Pero el problema es mucho más que Trump. O sea, cuando, ya termino, firmaron, cuando antes de Trump dijese que se iban a salir del Acuerdo de París, hubo 20 y tantos senadores con su nombre y apellido firmaron una letra exigiendo al presidente que abandonase la cumbre y el Consenso de París. Es decir, que no es solamente un problema de una persona que el día que no esté, esperemos que sea pronto, se va a acabar. Es un problema mucho más profundo en Estados Unidos por cómo se ha conseguido hacer, por parte de los sectores vinculados a las energías fósiles, de este tema un tema identitario para esa amplia base social del conservadurismo americano. El tema identitario, Laura. Al precio del galón. Sí. Bueno, yo también pienso que cuanto peor, peor. Entonces la elección de Trump es mala y es muy malas noticias para el mundo y muy malas noticias para Estados Unidos, y cualquiera, yo creo que sea activista en Estados Unidos, por mucho más, o sea, por mucho que sienta una mayor movilización ahora que hace unos años, porque tiene a Trump enfrente, sabe el desastre que significa normalizar la elección de un presidente como ese. O sea, normalizar la barbarie prácticamente. O sea, no solo en políticas climáticas, en políticas de migración. O sea, que de repente eso sea normal en la sociedad americana es un paso atrás y ya estaba mal. Pero es que además no, o sea, quiero decir, aunque es cierto que Trump, sobre todo en el tema del cambio climático, está teniendo unas posturas muy solas, tenemos, por ejemplo, un montón de gobernantes estupendos en el este de Europa, que se caracterizan por ser igual de reaccionarios, igual de racistas y de generadores de políticas de anti-inmigración, y algunos de ellos también negacionistas del cambio climático. Quiero decir, estas cosas yo no le veo lo positivo, veo que es muy negativo, y de hecho que se normalice puede hacer que otras democracias o que en otras democracias se elijan personajes parecidos para presidir esos países. Y voy a retomar la estupenda discusión sobre capitalismo y lucha contra el cambio climático. Yo creo que este capitalismo no es compatible con la lucha contra el cambio climático. O sea, este estadio del capitalismo actual, en el que la desigualdad avanza a pasos agigantados, y esto te quiero decir, ni la lucha contra el cambio climático, ni como digamos así la democracia va a poderse permitir estos niveles de desigualdad. Y sobre todo un capitalismo que
bueno, que los beneficios están privatizados y las pérdidas colectivizadas. Y las pérdidas del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, o sea, los costes son numerosos y no podemos mantener eso así. O sea, este estado del capitalismo actual, no. Que haya otro capitalismo a lo mejor reformado que pueda adaptarse a una lucha contra el cambio climático, pues a lo mejor lo puede haber o no. En mí, en cualquier caso, lo que sí que me interesa, que es una cosa que se ha percibido desde muchos movimientos, es que el problema del cambio climático es un problema de justicia y que la necesidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático es la posibilidad de generar sociedades más justas y que tenemos que aprovechar esta oportunidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo, o si no, pues no vamos a llegar muy lejos. En todo caso, es cierto, Trump es una mala noticia, se mire como se mire. Pero a mí también me gustaría que fuéramos un poco autocríticos, ¿no? Y entonces casi que viene bien, ¿no? Que haya un personaje que sea políticamente incorrecto al que echarle la culpa y, bueno, estoy completamente de acuerdo. Las políticas en Estados Unidos frente al cambio climático han sido una o ninguna. Pero, atención, porque hay también otros países, entre uno de ellos donde estamos, donde quizá no seamos tan políticamente incorrectos, y también lo hemos sido, porque todos nos acordamos de lo que decía el primo de Rajoy, y estemos mucho más atentos, no a lo que dice el político, sino a lo que hace el país. Y realmente eso es lo que no estamos haciendo, estemos vigilantes realmente. Más allá de las palabras de Trump, no nos entretengamos, tenemos que actuar, porque lo que no tenemos realmente es tiempo. Y a la respuesta de si el modelo va a cambiar, sí. Pero el modelo va a cambiar, no soy nada catastrofista. Si fuera catastrofista, desde luego no podría trabajar donde trabajo, sería horrible, ¿no? El modelo va a cambiar porque no va a quedar más remedio. En España ya la agricultura ya está viendo cómo su producción está disminuyendo. Realmente hay que cambiar el sistema productivo. Pero ahí también tenemos que estar muy vigilantes. Y voy a sacar aquí un tema que es el agua, ¿no? Y tenemos que estar muy vigilantes y combinar muy bien cómo hacemos ese cambio productivo. ¿Por qué? Porque realmente cuando una tierra empieza a producir menos, ¿cómo puedo ganar la producción? Enchufando más agua. ¿Qué pasaba? Que en este país realmente eso se controlaba muy bien porque sacar agua de los pozos era gastando dinero en gasoil, que está, por cierto, muy subvencionado, pero que esa es otra. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos que ver muy bien cómo se hacen esos riegos de apoyo para subir la producción de nuestros sistemas agrarios que están bajando claramente. ¿Y por qué? Porque aquí las renovables están siendo realmente un filón, en el sentido de que ahora mismo tú puedes regar mientras que tengas un pozo y además no pagar el combustible, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente el modelo va a cambiar porque no queda otra, porque realmente ya los sistemas y algunos de nuestros sectores productivos más relevantes, como es el turismo, o es la pesca, o es la agricultura, ya lo está viendo, lo estamos viviendo, o sea que va a cambiar sí o sí. Lo que hay que intentar es que esa transición realmente sea justa y atienda a aquellos que ahora mismo están viviendo situaciones de más vulnerabilidad. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace realmente con una buena política económica, no queda otra, donde esa fiscalidad bien entendida apoye realmente esas renovables a aquellos sectores que lo necesitan, apoye esas acciones que realmente pueden ser una ayuda frente a los efectos del cambio climático o pueden hacerle frente a la pérdida de biodiversidad, y es ahí donde nos tenemos que centrar. ¿Y cuál es la excusa ahora mismo para no hacer el cambio de modelo económico? Que no hay dinero. Entonces, claro, eso no se puede hacer. Pero hay algo también en el sistema económico que debemos cambiar frontalmente, y que esto sí que no necesitaría dinero, y es justamente acabar con todas las ayudas que están poniendo en brete el cambio climático, como son las ayudas al gasoil y demás, o sea, todas las ayudas que ahora mismo que son perversas y que no están acompañando para nada a ese cambio de modelo que sí o sí vamos a tener. Si lo afrontamos pronto, podremos adaptarnos, si no, pues viviremos las graves consecuencias.
Yo tengo, antes de siguiente pregunta, Ricardo, dos preguntas para ti. Primero, para desafiar la afirmación de Anchón, que es verdad, casi todo es verdad, pero esto de casi todo es parecido, sí y no. Es decir, voy a salvarle un poco la cara a los anteriores presidentes de Estados Unidos. ¿Qué significa la capacidad de observación y la ciencia del clima en Estados Unidos hasta la llegada de Trump? ¿Qué puede significar a partir de ahora? ¿Y hasta qué punto eso tiene una incidencia que va más allá de las fronteras de Estados Unidos? Primera cosa. Segunda cosa, en la serie por venir de informes del IPCC, el primer informe especial del panel intergubernamental de cambio climático para el año 2018 es precisamente, y es un gran desafío, donde tengo algunos de mis chicos de Libri siendo autores, ¿hasta qué punto es posible conseguir un incremento de la temperatura de no más de 1,5 grados y que eso resulte compatible con la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible? A partir de ahí viene todo lo demás, que sigue con todos los informes. Pero si nos puedes apuntar a qué pasa con la ciencia, la observación y los programas de Estados Unidos, qué pasa con los informes por venir y qué es lo que cabe esperar en la secuencia de informes de los próximos meses. Bueno, con respecto a lo primero, por ejemplo, para este próximo año fiscal en Estados Unidos, que empieza en marzo, me parece que es, el principal centro de modelización de la atmósfera en Estados Unidos, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, va a haber recortado su presupuesto, va a que ser un 20 y tantos %, y se supone que se cargan 2 o 3 divisiones. Cuanto menos capacidad de modelización tenemos, pues menos información podemos prestar, menos vamos a poder reducir esas incertidumbres que son, de alguna manera, el paraguas de esto que a mí yo lo odio, esto de lo de los negacionistas, ¿no? Porque hacer del cambio climático una religión a mí me pone, no tengo pelos, pero me los pone de punta, ¿no? Porque, claro, esto es examinar la información que hay y ver lo que te dice o no. Pero yo creo que los científicos ahí hemos perdido una batalla importante, obviamente, no de manera inocente, por todas las repercusiones que tiene, en transformar como una religión, ¿no? ¿Usted es negacionista o...? No, mire usted, esto es una cuestión de ver los datos, qué dice la información y, como cualquier otra parte de la ciencia, contrastar los modelos con los datos e ir afinando una cosa y otra, ¿no? Entonces, que se ampute la capacidad de modelización, porque hay que tener en cuenta una cosa. Lo que hacen los Estados Unidos en cuanto a observación y modelización lo ponen gratis y disponible para todo el mundo, cosa que no hacen los servicios meteorológicos europeos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque la mayoría de la información del tiempo que tenéis aquí, eso viene de un modelo americano que está gratis, que se puede actualizar y demás. Entonces, eso por un lado. Es decir, vamos a ver un recorte importante en los presupuestos de la administración, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, y y por tanto, pues ahí vamos a estar menos armados. Pero hay una dependencia fuerte en general el sistema americano de observación es probablemente de los más fuertes del mundo. Vamos a ver, es mejor el europeo. Pero sí, no, los mejores satélites meteorológicos son los europeos. Lo que pasa es que por la política de datos que se tiene, que eso también Europa se lo tendría que hacer mirar, resulta que lo más disponible y lo que más se utiliza es lo americano. Con lo cual, un corte ahí va a tener una repercusión mucho mayor que lo que sea a nivel nacional, ¿no? Porque los modelos globales de todo el planeta, de los Estados Unidos, están disponibles a tiempo real para cualquiera que quiera. Cosa que no pasa con los europeos. Y luego lo que dices, yo ahí es que, bueno, creo que no está resuelto el tema de que, vamos a ver, a mí me parece que eso de que vamos a alcanzar el límite de los 2 grados, a mí me parece que es como el santo grial. Quiero decir, porque desde el punto de vista científico, no está nada claro. Se intentó en un determinado momento ver y decir, vamos a hacer ejercicios de modelización con un clima que esté en 2 grados más no sé qué. Eso, no, ahí no hay sustancia. ¿Qué pasa? Yo creo que hay que verlo de otra manera, que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Es decir, bueno, mira, es que
el asunto se está calentando. Si seguimos emitiendo CO2, se va a seguir calentando más y van a aumentar los impactos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir ya, porque esto del 2 yo entiendo que hay que poner algún límite y como que hacer alguna entelequia para llevar a la gente a decir, bueno, esto se puede parar, pero yo, de verdad, me vais a perdonar, pero, en fin, ¿cuál es la manera de estabilizar en 2 grados? Yo no he visto ningún artículo ni ningún informe donde se diga eso cómo se hace. Vale, tenemos que ponernos un límite, es decir, lo que buscamos es que no llegue a más de 2 grados. Claro, tenemos el enfermo con fiebre y no queremos que pase, estamos en 39, dice, a ver si con 40 el asunto va, porque como se ponga en 42 no hay que... Vale, muy bien, pero ahora mismo yo no sé, eso de ejercicio de modelización, de que le pongo aquí esta ruta de emisiones y no sé qué y se estabilizan 2 grados, yo no los he visto. Igual no los hay, pero yo no los he visto. Y tampoco, ya digo, creo que demasiado la utilidad, porque creo que eso es un tema, no sé, porque incluso, ¿queréis imaginaros, estamos en 1,5 grados más del clima preindustrial? Imaginaros lo que es medio grado más. Si ya nos estamos quejando de este verano, de lo que está siendo y de estos impactos, es que medio grado más es ya, no mucho, muchísimo. Entonces, no hay que exagerarlo. ¿Qué pasa? Que esto ya, con mantenerlo así, a mí me parece que ya el mensaje es suficientemente claro. Y más ahora que ya digo que estamos, yo creo, en la etapa de la vivencia. Otro verano como este, que seguramente, ya digo, pues al que viene a lo mejor no, pero al siguiente será parecido, bueno, nos hace visualizar lo que quiere decir ese 1,5 grados más. Aumentarle otro medio grado más es una barbaridad. Bueno, yo creo que no he contestado lo que querías. No, pero has contestado fenomenal, has abierto 2 melones aquí y quizá uno más en la sala. Sí, bueno, yo voy a hacer una defensa de lo de los 2 grados, porque bueno, me parece un argumento propio de los científicos, pero que luego no se ponen en la manera en cómo se hacen las políticas públicas y cómo funciona la geopolítica, ¿no? Quiere decir, los 2 grados, tú sabes mejor que yo, están asociados con un cierto grado de incertidumbre, con una concentración de 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera, aproximadamente, con un margen. Pero bueno, claro, si no tenemos una idea clara de cuál es el objetivo final, es difícil, pensando al revés, cómo hacemos las políticas y cómo hacemos los movimientos a nivel de los acuerdos internacionales si no sabemos muy bien a dónde ir. Si nos diese lo mismo 2 que 2,5 que 1,8, de alguna manera, y esas propuestas sí existen. Antes lo he comentado, la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de las Energías Renovables han presentado hace apenas 3 meses sendos escenarios, así, 300 páginas, al G20, al grupo de los 20 países del G20, a petición del gobierno de Alemania, precisamente para que identificasen unos escenarios técnica y económicamente factibles, ambiciosos pero factibles, por el que se pudiese garantizar, entre comillas, una disminución de las emisiones de 2050 que nos permitiese estar dentro del umbral de los 2 grados. Es decir, que si ya tenemos claro ese objetivo, entonces los países pueden tomar las decisiones de descarbonización con un mapa mucho más claro de cuál es el objetivo final. Por eso es por lo que se dice. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que medio grado más es muchísimo más. Pero hay que pensar que el sistema energético es un gigantesco transatlántico que ya está surcando los océanos. Y eso no lo podemos decir, vamos a parar, vamos a cambiar el sistema, desde mañana tenemos otro sistema que no es capitalista. Eso existe en el mundo de la magia de los niños. En la realidad no existe. Eso tiene una inercia poderosísima. Lleva 250 años funcionando ese transatlántico. Tenemos que ser capaces, en el plazo de 30-40 años, de que haga una curva las emisiones para que tengamos el máximo de probabilidades. Los escenarios que han presentado la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables es con un 66% de probabilidades de mantenernos dentro del umbral de los 2 grados. Es decir, todo eso tiene unos márgenes de incertidumbre, pero de ahí después se toman políticas. Se toman decisiones, se dice, hay que cerrar el carbón. Francia ya lo ha decidido, el Reino Unido ya lo ha decidido, Holanda ya lo ha decidido, Austria ya lo ha decidido, precisamente porque quieren contribuir a que Europa en su conjunto decidamos y desde Europa podamos influir en el resto del mundo, por ejemplo, sacar el carbón en los próximos tiempos.
Laura, tú firmabas, me gustaría que Roberto nos hiciera un comentario, quizá hay alguna pregunta y vamos a tener que cerrar rápidamente. Digo, Laura. No, era un poco en la línea que iba yo. Necesitamos un objetivo para construir la transición y es un objetivo político y de transformación socioeconómica de nuestras sociedades. Más allá que lo de los dos, o sea, la estabilización en 2 grados que se puede imaginar medio o sea difícil. Pero sí que necesitamos un objetivo como sociedad global. Porque más allá de que a lo mejor nos pasemos de frenada y lleguemos a los 2,5 grados, que no será igual que llegar a los 3, etcétera, etcétera. Pero si queremos tener una reducción de emisiones apropiada, pues estamos bien marcados. Sí, yo no discuto eso, por eso decía que era real. No os peleéis, luego eso para las cañas. Roberto ha hecho una cosa que nos ha faltado un poco en esta mesa muy interesante, que ha sido intentar aterrizar algunas pistas concretas de qué significa España, con la Asociación de Ciencias Ambientales, en la que está Roberto ahí muy activo, y es además una eminencia nacional porque es el que mejor entiende el mapa de pobreza energética de España, uno de los que mejor. No sé si quieres hacer algún comentario, alguna precisión, o hay algo que te parece que sea un mensaje importante que ha faltado en las cosas que han salido a la luz en este rato, nunca pueden ser todas, pero quizá hay alguna que tú eches de menos particularmente que te gustaría subrayar. Sí, claro, es un tema tan amplio que caben tantas cosas. Echaría de menos en cuanto, por ejemplo, a sectores que van a ser clave en estos años, el de la movilidad, que además yo creo que es uno de los que más está saliendo en los medios de comunicación en todo el mundo en los últimos años, y que va a haber un cambio gigantesco en muy poco tiempo, y lo tenemos que hacer bien. O sea, por ejemplo, se está hablando mucho del coche eléctrico, pero no se está hablando de que no vale solo cambiar el coche que tenemos por el coche eléctrico, sino que hay que aprovechar y cambiar todo el modelo de movilidad que tenemos. También un poco el tema de la eficiencia energética, por ejemplo, el sector de edificios. Por ejemplo, en España tenemos la mitad de los edificios o de las casas de España son muy antiguas. Casi la mitad de ellas tienen más de 50 años, tienen unos gastos energéticos enormes, y todo esto coincide con lo que somos un país que viene de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que hay mucha gente que se ha dedicado a trabajar en la construcción, y yo creo que tenemos una oportunidad grande de transformarlo en rehabilitación energética de edificios, por ejemplo. Además, aprovechando eso, la gente que está en paro, que sabe hacer estas cosas, intentar aprovecharlo en este sentido. Y ya por último, otro tema, otra pincelada que me parece muy importante para los próximos años es el papel que van a jugar las ciudades. Y en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que se está viendo que como que se están sublevando, ¿no? O que están intentando liderar ellos lo que no está haciendo el país, y en España también, claro. En España, ciudades como Vitoria es una maravilla. Lo comparas con el resto con España a nivel, las políticas a nivel nacional, y dejan mucho que desear, vamos. Yo creo que este es un mensaje más muy importante, ¿no? La capacidad que tienen otros niveles institucionales de aglutinar cambios muy significativos de nuestro modo de vida. A ver, otra palabra para ti. Está muy ligado a lo que has comentado tú, ¿no? Al final el labor último es el consumo. En Europa, en Occidente, estamos quizá muy adelantados respecto al resto del mundo. España es más particular. En España siempre el urbanismo ha sido urbanismo para hacer dinero, no para hacer ciudad. Las casas han sido para hacer dinero, no para hacer viviendas. No solo las de 50 años no son eficientes energéticamente, las que se están construyendo, a pesar de que hay una normativa, no hay nadie encargado de comprobar esa normativa, porque ya hasta los visados colegiales ya no sirven. Se está desperdiciando, o sea, en España hay pobreza energética. ¿Cómo veis vosotros que se puede llegar, si nosotros en Occidente tenemos este problema, cómo se le puede exigir a los países emergentes, que solo con China e India deben de ser el 30 o el 40% de la población, cómo se les puede pedir, con las condiciones de vida que tienen ahora mismo,
que las empeore, porque nunca lo van a entender ellos como una mejora. Espera, un momento. ¿Alguna otra pregunta, comentario en la sala? Y cerramos porque creo que nos vamos a tener que ir enseguida. El último, te toco. Yo, la mía, la verdad que tiene un poquito de relación con las dos últimas intervenciones, y yo era pensando más un poco también en el modelo de ciudad actual, que una forma, por ejemplo, para mitigar los últimos veranos y, bueno, en general desde 2003, pues pienso que ha sido un aumento de la climatización, de instalación de aire acondicionado en multitud de ambientes. Lo que pasa es que, claro, eso le veo yo dos problemas. Uno, por un lado, pues claro, se ha aumentado el consumo energético, de hecho ahora se habla de un segundo pico de gasto energético en verano, además de 3 días de invierno de nuestro país. Y claro, sí, es un problema que va a seguir aumentando, que además provoca un aumento de la contaminación, pero que también en un clima cada vez más caliente se hace más necesario. Entonces, yo también un poco la reflexión es cómo podemos evitar eso de ese bucle sin retorno y sin salida. Un poco también único, ya que se ha hecho esta intervención. Muy bien. Pues entonces nos quedan 10 minutos, 2 minutos cada uno. ¿Quién empieza? Venga, yo mismo. Yo, sobre China, es muy interesante que hayas comentado India. A ver, China ahora mismo tiene unas políticas energéticas y climáticas más interesantes del mundo, pero no lo tiene sobre todo por la solidaridad con el resto. Tienen 3 estudios hechos por 500 científicos climatólogos chinos que han llegado a la conclusión que el cambio climático es un desastre absoluto para ellos si se descontrola más allá de los 2 grados, 2 grados y medio. Es decir, lo hacen porque saben que se juegan la viabilidad económica, social y política que tanto les ha costado en los últimos 40 años construir. India no tiene ni mucho menos las políticas energéticas que tiene, pero está evolucionando de manera muy positiva en los últimos 1 o 2 años, después de la cumbre del clima de París, y en el fondo es por lo mismo. El subcontinente indio es otro de los hot spots del cambio climático a nivel mundial. Ellos saben que si el clima se desestabiliza, el subcontinente indio, con un Bangladesh al lado, que es una bomba de relojería, con un Pakistán nuclear, que es otra bomba de relojería, se les puede descontrolar. Entonces es su propio interés nacional lo que les está llevando. Lo que pasa es que son transiciones complejas y tienen que hacerlo procurando al mismo tiempo mantener los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y termino con lo de los puestos de trabajo porque no me quiero ir sin decirlo. Las renovables ya tienen hoy en día 8,3 millones de puestos de trabajo en el mundo. Se calcula que la retirada del carbón supondría la pérdida, por los informes estos que comentan, de aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo en el mundo, que es mucho. Pero las renovables ya hoy en día han generado 8,3 millones de puestos de trabajo y se espera que en los próximos años la curva de crecimiento es enorme. Más de 3 millones de puestos de trabajo están en China. Muy bien. Laura. Vamos a ver, con lo de las cifras de empleo, completamente de acuerdo contigo en que, vamos a ver, sobre todo en Estados Unidos, en Europa ahora mismo, las cifras de empleo de renovables pasan muy mucho el carbón. Con lo de una transformación, una eliminación completa del carbón es diferente porque todavía en China tenemos millones de mineros. O sea, no va a ser solo 1 millón de mineros. Tenemos que eliminar. Los chinos quieren eliminar 3 millones de mineros quieren pero bueno, quiero decir que completamente de acuerdo contigo en que el esfuerzo además y que es lo único, vamos, que es lo único que es la única solución, es que de todas maneras se tiene que producir esa reestructuración, como se tendrán que producir otras reestructuraciones aunque creen pérdidas de empleo. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, como por ejemplo lo que estábamos hablando del automóvil. Bueno, pues los estudios sobre, por ejemplo, el cambio del automóvil actual de petróleo y gasoil al coche eléctrico puede significar para el sector automotriz pérdidas de empleo. ¿Por eso significa que no tengamos que hacerlo? No. Habrá que generar las políticas de protección social adecuadas y buscarle trabajo a esa gente en otro sector. Que haya pérdida de empleo dentro del mismo sector no significa que la política no se tenga que llevar a cabo. Y completamente de acuerdo contigo en esa necesidad en España de mirar cuáles son los sectores fundamentales en los que deberíamos estar trabajando ahora para avanzar en la transición. La construcción, por supuesto, ha sido una pérdida de oportunidad con la crisis tremenda que parece que vamos a seguir perdiendo hasta que volvamos a construir otra burbuja inmobiliaria o algo así, debe ser la idea. Y también, por supuesto, las políticas de movilidad.
Y sobre las ciudades sí que es clave, primero porque como está siendo muy difícil generar consensos a nivel nacional. Entonces es cierto que las ciudades empiezan a aparecer como espacios en los que las democracias pues somos más capaces de construir consensos y proyectos, más o menos un poco incluso de cambio y de transformación alrededor de ellos. Creo que es muy importante también para lo que decía antes Teresa y sobre lo que escribía yo, que para la construcción de identidades. Como tenemos que trabajar en saber qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en el futuro, a qué nos vamos a dedicar, cómo nos vamos a ganar la vida, cómo nos vamos a relacionar con los demás, esa manera de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, se discute mucho mejor en el ámbito urbano que a nivel nacional. Y no solo en las grandes urbes, que necesitamos transformarlas porque son las que más parte del pastel de contaminación tienen, sino también en pequeñas ciudades y en pueblos. Es un espacio justamente para debatir la transición, de los que pueden además ofrecer resultados más rápidos. Ricardo. Bueno, pues simplemente que os preparéis para lo interesante. Quiero decir que los próximos 20 años, lo que no os dejéis engañar si de repente alguien dice la ola de frío que viene contra el cambio climático. Lo que estamos es la alta variabilidad. Porque esto que estamos hablando del CO2 y demás es que estamos metiéndole al sistema más energía y entonces vamos a tener extremos no solo de un lado, sino también del otro. Y entonces eso va a hacer que el clima, el tiempo esté ahí en la prensa, pero se puede utilizar también de manera retorcida, porque otro de los puntos estos calientes o de los puntos críticos del cambio climático es el Ártico. ¿Qué va a pasar si seguramente cuando en unos pocos años desaparezca el hielo del Ártico? Eso quiere decir que la circulación de las masas de aire, por ejemplo, sobre todo sobre Europa, va a cambiar. Y no sabemos muy bien en qué sentido. Más allá de que cambiará muchísimo y que es otro clima. Pero que eso puede hacer que de repente haya más olas de frío en un determinado momento. No os deje engañar y que no se use como un McGuffin de que entonces esto, no, ¿dónde está el cambio climático? Si ahora de repente el invierno está haciendo más frío. No, eso seguramente el origen está en ese otro lado. Entonces lo digo porque estaremos seguramente asistiendo a un montón de primeras páginas de eso y se querrá utilizar en un sentido en ese sentido de anticambio climático, porque muchas veces puede que que no sea intuitivo, ¿no? Es decir, pues si hay más olas de frío y esto es el cambio climático, es el calentamiento, pues a lo mejor sí, porque si has quitado el hielo del Ártico y de Groenlandia, toda la circulación que viene a Europa se va a trastocar y no sabemos todavía cómo, pero una de las cosas que puede pasar seguramente es eso. Asun. Hay algo de lo que no se ha hablado que creo que también es fundamental, y es dentro del mapa de riesgos que hemos comentado algunas cosas, es la salud, el control de las plagas y bueno, aquello que hemos leído en los libros, ¿no? De hubo no sé qué hacer. Bueno, atención, porque todo esto va a cambiar. Este mapa de salud, que yo creo que es algo importante que no ha salido en el debate, debemos tenerlo en cuenta. Y más en este país, insisto, una vez más, somos muy vulnerables al cambio climático. Los últimos informes indican que el 80% de la superficie de este país va a ser un desierto. No podemos seguir predicando en el desierto, porque lo llegaremos a ser, creo que lo comento incluso en el texto. Y tenemos que acelerar la acción en España. Es necesario acelerar ya. Y es verdad que las políticas de Trump no están acompañando en Estados Unidos, pero igual están fortaleciendo las posiciones de Europa y de otros países, pero que España necesita una acción ya. Tenemos que ser muy insistentes. Llevamos décadas anunciando que este país pierde biodiversidad, que este país se va a convertir en un desierto y que va a ser invivible, y que los sectores más productivos, como son la pesca, los caladeros, están cambiando de lugar. Posiblemente salgan de nuestras aguas jurisdiccionales, donde van a ir nuestros pesqueros. Nuestra agricultura del sur ya no es existente, ya no va a poder existir. Una de dos, o cambiamos y ya no se hará agricultura en Andalucía,
o habrá que enchufarle mucha agua, pero entonces el regadío tiene que cambiar de sitio, porque España se seca. Quiero decir que el último informe de hace solamente unos meses de un instituto americano hace un ranking de cuáles son los 33 países del mundo, hace un análisis de 169 países, cuáles son los 33 países del mundo más vulnerables, pero para abastecimiento de agua potable, para el consumo humano. Señores, en España ocupamos el dudoso honor de estar en la posición número 30. Solamente hay 2 países europeos que están en ese riesgo para el año 2050, Grecia y España. España se seca, quiero decir que entonces necesitamos en España actuar urgentemente, una hoja de ruta clara y un análisis de vulnerabilidad. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque, y muy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, y creo que desde las ONGs ambientales es algo que siempre mantenemos, sin justicia ambiental, sin justicia climática, desde luego no habrá equidad social. Será imposible que tengamos una sociedad justa y, por supuesto, pues no tendremos una democracia real. Muy bien, pues yo voy a dedicar mis 2 minutos a hacer un poco de coche escoba con algunas cosas que creo que pueden complementar o subrayar algunos de los mensajes que se han dicho. A mi juicio, el mensaje más importante es que de lo que estamos hablando es de la transformación de nuestro modo de convivencia y de sociedad en común, y eso es un problema o una cuestión existencial relevante que requiere las habilidades de un debate social, de riesgos aceptables, no aceptables, de ciertas transacciones, como priorizas, que puede ser técnicamente complejo, pero no se debe esconder detrás de esa complejidad técnica. Creo que es importante aceptar esto. Creo que hay una serie de cuestiones que ayudan a facilitar ese debate. Hay algunas herramientas de las que no hemos hablado especialmente, pero que son importantes. Las infraestructuras que necesitamos para la economía y la sociedad del siglo XIX o del siglo XX no son las infraestructuras que necesitamos para la economía y la sociedad del siglo XXI, más todavía en un escenario de clima diferente, más todavía con ciertas capacidades de mejora de eficiencia, con otros problemas, pero ciertas capacidades de mejora de eficiencia, aprovechando una revolución digital que puede tener determinadas consecuencias importantes en muchas cosas. Ha salido la cuestión de la movilidad, ha salido la cuestión de la eficiencia en edificios, sale el debate de materiales que se pueden emplear en sustitución de otros o que pueden acompañar estas cuestiones. Ha surgido otro asunto que yo creo que es muy importante y muy interesante y que no ha tenido suficiente recorrido, pero es la coexistencia de actores muy distintos. Es decir, es un debate social en el que todos sumamos, pero si todos sumamos, eso debería permitir plantear el debate en términos de diálogo diferentes, sabiendo que hay actores diferentes, que nadie espera, así como hace 50 años, esperaba gran decisión, gran regulación, yo ejecuto, tú sigues, tú desarrollas. Eso ya no es así, es un modelo mucho más en red, mucho más complejo, y hay espacios de debate, de discusión y de acción particularmente interesantes y particularmente eficaces a la hora de mostrar cambios, como son los espacios urbanos, donde efectivamente hay una serie es una especie de sumidero de muchos consumos que se puede plantear de una forma diferente. Y mi última reflexión, haciendo énfasis en algo que sí ha surgido, pero quizá no con la suficiente intensidad, es que es una realidad difícilmente fraccionable, difícilmente escindible. Es decir, tenemos que combinar un debate que es multiactor, multinivel, multidisciplinar, sin olvidarnos en ese componente de flujos que van y vienen. Lo que ocurra en África no nos es indiferente, lo que ocurra en América del Norte no nos es indiferente, grandes crisis agrarias y de cosechas o grandes tensiones por sequía acaban teniendo una repercusión, que es repercusión en mercados, en valoración financiera, en innovación, en tensiones, en estabilidad. Es decir, que se trata, como digo, y como empezábamos la conversación, de ese debate que puede tener un carácter transversal, de generación, importante, en el que cada cual puede aportar desde su propia disciplina, desde su propia órbita,
y en el que confío que el dobladillo CTXT siga aportando muchas reflexiones para contexto, acción, llegar tarde a la noticia, pero sí con suficiente criterio como para aportar conversación. Esta es una casa especialmente diseñada para aportar conversación y normalmente las personas que vienen a esta casa están ya premotivadas para aportar conversación. Nadie tiene todas las soluciones en su mano, hay que construirlas conjuntamente, así que infinitas gracias en nombre de todos, muy en particular a los sufridores autores que durante el mes de agosto, entre Ola de Calor y Ola de Calor, han aportado su contribución, y a Roberto por explicarnos también en gráfico qué significa todo eso, y evidentemente al equipo de contexto que pone en la palestra este debate que tiene muchas segundas, terceras y cuartas vueltas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.